Edificios. Sin duda alguna, son obras que reflejan el potencial económico y poder adquisitivo de una ciudad. Desde edificios de escasos niveles hasta rascacielos de gran altitud, todos esconden una amplia gama de posibilidades constructivas y de diseño. La edificación de estas obras debe cumplir con los requisitos que exigen los diferentes actores involucrados en su construcción. Arquitectos en busca de una sinergia entre el edificio y el lugar donde reside, una construcción vanguardista y sugerente. Empresarios que esperan con ansia el retorno de sus inversiones, un negocio rentable. Ingenieros que trabajan contrarreloj para levantar una estructura que equilibre el tiempo de ejecución y la calidad con el costo inicial y de mantenimiento. Históricamente, los edificios han sido una de las estructuras de mayor atractivo visual y que con el paso del tiempo han resaltado por la evolución de su arquitectura, el uso de avances tecnológicos y el implemento de nuevos sistemas constructivos para incrementar la seguridad del mismo inmueble, de los obreros durante la construcción y del usuario final del proyecto. Hoy en día existen diversos modos de diseñar y construir, todos ellos con el único objetivo de erigir estructuras en poco tiempo, optimizar recursos y proveer eficiencia y seguridad ante eventos de naturaleza accidental. Desataron esto, nomás tenía un polín amarrado. Una estructura es un conjunto de elementos que reciben, soportan y transmiten a través de ellos mismos las cargas que reciben hacia el terreno en el cual se desplanta la edificación. Estos elementos, además de recibir y transmitir las fuerzas al terreno, le dan forma al edificio tal y como lo hace un esqueleto a un cuerpo humano. No hay que olvidar, pues es importante, que cada uno de estos elementos debe aportar cierta rigidez y ser resistente ante movimientos sísmicos. En esta ocasión vengo a visitar una obra en construcción, esta que ven detrás de mí, la cual todavía se encuentra en obra negra y que gracias a ello todavía se pueden apreciar distintos elementos estructurales. Es importante mencionar que para entender qué papel desempeña la estructura en cualquier edificación, se debe entender el proceso constructivo como un sistema integrado por diferentes subsistemas. Es decir, que para poder construir este edificio que ven detrás de mí, no solamente se requieren elementos de soporte y transmisión de cargas, sino también de elementos que dividan espacios arquitectónicos que fueron proyectados en un inicio, elementos que permitan la realización de actividades dentro del inmueble y elementos que den un acabado o una presentación final a la construcción. Además de las 4 subrutinas que ya mencionamos anteriormente, en la construcción de edificios se deben contemplar elementos que proporcionen seguridad a sus ocupantes durante siniestros, como lo son las escaleras contra incendio. Así que es preciso comentar que en este video nos vamos a referir a la estructura como un subsistema de esta construcción, qué elementos lo conforman y cómo se comportan. Para mejorar la comprensión y el estudio de las estructuras, los ingenieros han dividido el subsistema estructural en dos, la subestructura y la superestructura. La subestructura es mejor conocida como cimentación y está en contacto directo con el terreno, por lo que su diseño está influenciado directamente por el comportamiento de los estratos del subsuelo, tanto durante cargas gravitacionales como dinámicas. Recordemos que la estabilidad de una edificación depende en gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta. Es por eso que existen diversos tipos de cimentación.
La superestructura, por el contrario, es la parte de la estructura que es más visible en una construcción y se refiere a todos los elementos necesarios para sostener el peso propio del edificio, los muebles, instalaciones y personas que harán uso del inmueble, así como cargas de naturaleza accidental como sismos, vientos fuertes y cualquier carga generada por agentes externos. Les comento, civiles, una forma sencilla de diferenciar la superestructura de la subestructura es que aquellos elementos que se encuentran por debajo del nivel del terreno se denominan subestructura o cimentación, y los elementos que están por encima de este nivel se denominan superestructura, y son los elementos que son más visibles en una construcción. Además, los elementos de la superestructura son los que se ocupan de transmitir las cargas hacia la cimentación, y esta a su vez transmiten los esfuerzos al suelo. En la ingeniería estructural se denomina carga a cualquier tipo de fuerza ejercida sobre un cuerpo y puede encontrarse en forma de peso no revelado como la fuerza de gravedad. En la mayoría de las normas de diseño estructural de cada región se categorizan 3 tipos de acciones. Las acciones permanentes, también conocidas como carga muerta, son el peso de todos los elementos constructivos, acabados y objetos que ocupen una posición permanente y cuyo peso no cambia sustancialmente con el paso del tiempo. En esta categoría también se toman en cuenta empujes estáticos de tierras y líquidos. Las acciones variables o carga viva, denominadas también como cargas probables, son las producidas por el uso y ocupación del inmueble y que no son permanentes. Este tipo de cargas son variables en el tiempo y pueden ir desde la presión que ejercen los pies del usuario sobre cualquier superficie, objetos móviles, vibraciones y otro tipo de fuerzas generadas durante ciclos de tiempo que no son representativos en comparación de la vida útil de la estructura. Las acciones accidentales o cargas accidentales son de naturaleza dinámica, es decir, del movimiento provocado por eventos que podrían aparecer en ciertos momentos de la vida útil de la estructura. Este tipo de cargas son ocasionadas por la acción de sismos, el viento, cambios de temperatura y otros eventos extraordinarios como la acumulación de nieve y agua en zonas de la edificación que no fuesen contempladas como cargas muertas o vivas. Hasta ahora hemos hablado de forma general de las partes de la estructura y de los tipos de cargas que estos elementos se encargan de resistir y transmitir. Y ahora que estamos en contexto, llegó la hora de hablar de los tipos de elementos que podemos encontrar en esta construcción. Civiles, en esta construcción podemos encontrar 3 tipos de elementos estructurales, todos de concreto armado. Arriba de mí podrán ver una losa aligerada. Rodeando los tableros que se pueden observar están las traves o vigas y a los costados están las columnas. Como podrán darse cuenta, en esta construcción no hay muros de carga, y esto es debido a que este tipo de sistema estructural funciona de la siguiente manera. Esta es una losa aligerada y pueden darse cuenta fácilmente porque están estos bloques que pueden ser ocupados por blocks, ladrillos, casetones de poliestireno u otro material ligero. Aquí pueden ver los casetones, pero estos bloques pueden llegar a quedar completamente vacíos usando moldes recuperables metálicos. Como dato curioso, en la autoconstrucción de viviendas se utilizan atos de botellas ligados con cinta o alambre, que tienen por objetivo formar los bloques que a su vez forman la retícula. Algo que resulta interesante en la construcción es que como los bloques para aligerar el concreto son menos densos que se deben fijar bien a la cimbra y o al armado para que queden en su lugar durante el colado de la losa.
Aquí vemos que alrededor de los casetones están estos elementos que forman una especie de entramado, malla o retícula en toda la losa. Estos elementos se conocen como nervaduras y son de concreto armado. Es por eso que este tipo de losas son conocidas también como losas reticulares, losas encasetonadas, losas aligeradas o alivianadas. Y son muy eficientes porque se utilizan para reducir las cargas muertas por peso propio de la estructura, disminuyendo así el volumen de concreto de la losa. En este tipo de proyectos se utilizan porque permite la construcción de espacios con claros de gran longitud. Sin embargo, esto no es lo más interesante. En este proyecto se está construyendo una estructura trave-columna con una tendencia a ser una estructura fungiforme, losa-columna. Estrictamente hablando, este es un sistema de losas con vigas de poco peralte o vigas parcialmente embebidas, cuyo diseño es análogo al de una estructura fungiforme pero menos riesgoso. El armado de la sección transversal de las traves está parcialmente unido al de las nervaduras de la losa aligerada. En esta parte pueden darse cuenta de ello. Burdamente hablando, la losa se come parcialmente a las traves, formando así un elemento compuesto. Estamos hablando de una losa que se apoya directamente en las columnas y que gracias a las propiedades inerciales de las vigas se incrementa la rigidez de la placa y se mejora su comportamiento ante la acción de un sismo. Hablemos sobre losas planas. Esto es una placa plana, una losa maciza que se apoya directamente en las columnas. Cuando las cargas son elevadas y los claros son de gran longitud, muchas veces se incrementa el espesor de las placas alrededor de las columnas, creando elementos conocidos como ábacos. Cuando a una placa plana se le incorporan ábacos, esta pasa a denominarse losa plana. Además, para considerar el efecto de corte alrededor de las columnas, algunas veces se ensanchan sus extremos superiores creando capiteles. El hecho de que las losas se apoyen directamente sobre columnas no es muy recomendable, estructuralmente hablando. Es decir, la integración losa-columna es muy poco confiable, debido a que con ese tipo de estructuración se puede presentar un fenómeno conocido como punzonamiento. Pero puede superarse este problema de forma parcial con la construcción de capiteles y ábacos, mejorando la resistencia de las losas al punzonamiento. Es por eso que este tipo de estructuración está prohibido en todos los reglamentos para zonas de alta sismicidad debido a su mal comportamiento, y algunos reglamentos la permiten con ciertas reservas en zonas de sismicidad moderada para edificios de hasta 4 niveles. En este proyecto siguieron esta recomendación, construyendo las cartelas y abultando un poco las que a simple vista parecieran ménsulas de concreto o vigas de sección compuesta. Es por eso que mencionaba que esta estructura tiende a ser una estructura fungiforme, aunque estrictamente hablando no lo es. Y bueno, una vez entendido el asunto de que en este proyecto las losas se apoyan directamente en las columnas, vamos a continuar con la explicación. Una columna es un elemento de soporte vertical que recibe las cargas del elemento que se apoya en él y las transmite a través de su cuerpo hacia la columna del nivel inferior. De esa manera, las columnas que se encuentran en la planta baja del edificio reciben el peso total de las columnas superiores más el peso que éstas transmiten. Las cargas que se transmiten a través de estas columnas van hacia las columnas de los niveles inferiores y estas a su vez las transmiten hacia la cimentación y la cimentación hacia el terreno en el cual el edificio está desplantado. Como pueden observar, las columnas en este proyecto, en esta construcción, tienen lados con dimensiones diferentes. Es decir, en un sentido son más cortas y en el otro sentido son más largas. ¿Ustedes a qué creen que se deba? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar viendo el edificio desde una altura considerable en planta. Civiles, vamos a hacer esta dinámica. Escriban en los comentarios a qué creen que se deba la geometría y el acomodo de estas columnas. ¿Por qué las columnas están ubicadas de esta manera? ¿Por qué así y no así?
Y bueno, civiles, esto fue todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y comentar qué les pareció este video. Díganme qué otras obras les gustaría que visitara en un futuro. Ayúdenme a compartir este video para que podamos hacer crecer este proyecto y podamos llegar a más y más gente cada vez. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Todo Civil y nos estamos viendo en el siguiente video con más.